Bueno, yo pienso que con los puros testimonios ya estábamos listos. ¿No es cierto? Estábamos listos con los testimonios. Pero como ya habíamos hecho el tema, entonces lo vamos a dar. Hoy día vamos a hablar acerca de la barrera de la traición. ¿Sí? La barrera de la traición. Y la bajada del tema dice comprendiendo el silencio de Dios en los momentos de angustia y cómo mantener una fe inquebrantable. Entonces, les invito a que oremos y brevemente para ya entrar en materia. Padre, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, en este día queremos darte gracias por la oportunidad que tú nos das de poder glorificar tu nombre, de poder aprender, de poder entender muchos hechos, sucesos, acontecimientos que acontecen en nuestras vidas y que no le encontramos a veces respuesta, significado, sino que por el contrario encontramos que no tienen salida y vemos que todo va hacia un lugar oscuro. Pero hoy día tú nos hablas acerca de la necesidad de mirarte a ti, de mirar y de levantar nuestros ojos a los montes, de donde viene nuestro socorro. Nuestro socorro viene de ti, Señor, que hiciste los cielos y la tierra. Y hoy día queremos alabar tu nombre y bendecir tu presencia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, la barrera de la traición. Yo voy a prender mi computadora aquí porque no estoy con la presentación adelante. ¿Le ha pasado a usted alguna vez en la vida que le ha pedido algo al Señor? Que le ha pedido al Señor que le ayude en alguna situación angustiosa, ¿no es cierto? Que usted está desesperado o desesperada y el Señor le ha dicho, confía en mí. Solamente eso. Le ha dicho, confía en mí, ¿no es cierto? Y cuando usted ha escuchado esa le pido por favor, si me sacan la música, que me desconcentro. Perdón. Entonces, yo no sé cómo dicen que las mujeres tenemos capacidad para hacer varias cosas a la vez. Yo no tengo esa capacidad. No tengo esa capacidad. Ya, qué bueno. Qué bueno. Bueno, entonces yo pienso que todos nosotros hemos llegado a algún minuto en nuestra vida en que le hemos pedido ayuda al Señor y no hemos recibido la respuesta que queremos escuchar. Y cuando no escuchamos esa respuesta, como que uno dice, bueno, ¿y a dónde entonces encuentro la ayuda que yo quiero o yo pienso que necesito? Finalmente uno termina encontrando, buscando la respuesta en algún lugar, alguna persona, de formas que no necesariamente son las que Dios ha dispuesto para nuestra vida. Entonces, muchas veces nos encontramos ante esa situación y vemos cómo se produce una crisis en nuestro corazón por el silencio de Dios. Hemos visto cómo las oraciones, cuando no reciben las respuestas que nosotros esperamos, el mundo a nuestro alrededor parece que se está desmoronando, porque no tenemos lo que nosotros necesitamos. ¿Y por qué sucede eso? Básicamente porque nosotros creemos saber lo que necesitamos en tiempo de crisis. Entonces, en algunos momentos que estamos complicados, nosotros decimos, Señor, esta debe ser tu respuesta. O sea, si una persona, por ejemplo, está enferma, Señor, tú tienes que sanarla. Si una persona está pasando por una crisis familiar, tú tienes que resolver la situación con este familiar. O sea, como que nuestras respuestas son básicamente lo que nosotros esperamos o pensamos que Dios tiene que responder tal y como yo quiero que Él me responda, ¿no es cierto? Pero a veces Dios tiene otros planes que nosotros no logramos entender. Y tal vez nosotros a veces estamos acostumbrados a que Dios ha contestado nuestras oraciones, hemos visto su mano poderosa, ¿no es cierto? Hemos visto milagros, prodigios y señales, entonces siempre esperamos que Dios al final actúe. Pero ¿qué pasa cuando Dios escoge no darle respuesta a una petición que nosotros le hemos dado o le hemos hecho? ¿No es cierto? Y es ahí cuando el mundo se nos viene encima, se nos cae, ¿no es verdad? Se nos cae el mundo que nosotros hemos establecido como lo que es correcto.
Y empezamos a preguntarnos, ¿dónde está Dios? ¿Sí? ¿Dónde está el Señor? ¿Sabe Él realmente lo que me está ocurriendo? ¿Sí? ¿Le importa lo que me está pasando? ¿O cómo el Señor me abandona de esta manera? Bueno, y yo creo que todos nosotros nos hemos hecho esas y muchas más preguntas, ¿verdad? Hemos dicho, Señor, pero si yo te he servido con un corazón dispuesto, yo te he servido, yo he estado, yo he sido fiel, yo he hecho esto, yo, ¿sí? Y la verdad es que a la medida que la frustración y el temor se acumula, nuestro espíritu empieza a retroceder y empezamos a desconfiar, empezamos a tener confusiones en nuestro corazón. Y esas preguntas que a veces nos hacemos y que no encontramos respuesta, empiezan a mermar nuestra fe. Empiezan a mermar a pesar de que nosotros hemos visto en el pasado que Dios ha respondido muchas veces, pero cuando no responde en algo que nosotros consideramos que es de vital importancia para nosotras, nuestra fe se ve mermada. Y la verdad que pienso que hay pocas circunstancias en la vida que se igualen a la angustia que se causa cuando una fe es destruida. ¿Sí? Cuando la fe es hecha añicos. Porque una sola situación en nuestra vida puede quebrantar una vida de fe. Una sola situación, ¿verdad? Y esa crisis nos conduce justamente a lo que nosotros comenzábamos hablando al inicio, a que llamamos la barrera de la traición. Porque finalmente todos los cristianos, de alguna u otra manera, atravesamos por algún periodo de nuestra vida que pensamos que Dios nos ha abandonado. Todos pensamos eso, todos en algún momento lo pensamos, ¿sí? Y estamos ahí, en la barrera, justo ahí, está, la barrera está aquí, nosotros estamos acá y estamos a un punto de traicionar al Señor, ¿no es cierto? Estamos a un punto, a un paso de hacerlo. Entonces, esto que nosotros podemos decir que es la barrera de la traición, tiene que ver mucho con cuánta desconfianza nosotros podamos tener en el Señor al momento de Él no contestar una oración que nosotros consideramos que es fundamental para nosotros. Y es ahí donde la vida empieza como a desintegrarse, ¿no es cierto? Cuando lo que está pasando a lo mejor no tiene sentido para nosotros, donde nuestra vida se empieza a considerar, empezamos a considerar que todo lo que nos pasa es muy injusto y muchas veces le empezamos a reclamar al Señor, ¿así nos tratas? ¿Así me tratas? Si yo te he servido, yo he estado ahí para ti, yo creía que tú me cuidabas, pero la verdad es que tú no me cuidas. Y miren, yo creo que yo leía este tema y decía, Señor, todo lo que yo te he dicho, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo servir a un Dios que me trata así? O sea, y yo creo que cada uno de nosotros tiene sus propios berrinches, muy bien, sus propios berrinches, ¿verdad? Pero la verdad es que ese es un trágico error. Y vemos que la Biblia está lleno de hombres que estuvieron expuestos a situaciones que nunca entendieron y que tal vez nunca llegaron a entender. Pero eso no significó que ellos tiraran la fe por la borda. Vamos a leer algunos ejemplos y yo quiero que me ayuden con... se los voy a dar y ustedes los toman, ¿ya? Éxodo 5, del 1 al 8, y después el 21, Kelly. Éxodo 5, y ahí mismo, Éxodo de 22 y 23 después, ¿ya? Juan 8:44. ¿Quién dijo yo? Ah, tiene que leerlo acá adelante para que no se acople. ¿Quién dijo yo? ¿Juan 8? Ya, la Jenny. Segunda de Pedro 5:8. Proverbios 3:5. Segunda de Pedro 5:8. Proverbios 3:5. 1 Corintios 13:12. Después vamos a leer Hebreos 11 del 35 al 39 y ahí les sigo dando. Vamos a ver un ejemplo con un querido amigo nuestro que lo conocemos muy bien, que se llama Moisés. Del 1 al 8. Dice:
Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto, y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros les hacéis cesar de sus tareas. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: he aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Ahí vamos a leer, y ahí va a leer después la Eli el 22 y el 23. Miren el contexto de esta historia. Dios le había pedido al pueblo de Israel, o sea, a Moisés, que fuera Faraón para que le dijera que dejara ir al pueblo al desierto para rendir alabanza y honra al Señor. Iba a celebrarle fiesta en el desierto, ante lo cual el faraón le respondió que no le iba a dejar ir a ninguna parte, y más encima le iba a poner más carga en su trabajo por haberle pedido que ir al desierto. Le dijo: si ustedes quieren ir al desierto, entonces porque están tan ociosos, pues tienen tiempo libre. Si ustedes quieren ir a pasearse al desierto, ¿no es cierto?, unos cuantos días, es porque en el fondo tienen mucho tiempo libre y entonces van a tener más trabajo. Y el pueblo, ¿qué es lo que dice en el versículo 21? Le dice: o sea, mire el Señor, ¿por qué me habían hecho esto? O sea, nos hicimos abominable ante Faraón y de sus siervos, y en el fondo ahora estamos más mal que estábamos antes. O sea, ¿cuál es el sentido que nosotros te hagamos caso, Señor, y que más encima, o sea, te obedezcamos, vayamos donde Faraón y terminemos peor? ¿Sí? ¿Y qué le dice Moisés al Señor, Kelly? Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo. O sea, ¿qué es lo que hizo Moisés? Le dijo: pero Señor, o sea, le fue a reclamar, le dijo, o sea, Moisés tenía muy buenas razones para ir a reclamarle al Señor y decirle: ¿por qué me pusiste en esta situación tan complicada? ¿Por qué me pusiste en una situación tan complicada y después me dejas botado? Porque más encima me mandas, no solamente ahora tengo el problema del faraón, ahora sí tengo el problema del pueblo. O sea, y tú me mandas a mí y ahora me dejas botado. O sea, le dice, o sea, tú no has librado al pueblo, afligiste al pueblo. O sea, ¿por qué me enviaste? ¿Para qué me enviaste? Pero la verdad es que hoy en día nosotros podemos ver cómo Moisés malinterpretó al Señor. ¿Sí? Lo malinterpretó, pero finalmente Moisés se aferra a esa fe que él tenía hacia el Señor, y poco a poco él empezó a entender por qué Dios lo había enviado a conversar con Faraón, y poco a poco las piezas del rompecabezas se empezaron a armar, porque con el tiempo Moisés obedeció, a pesar de que le reclamó, él perseveró, él siguió adelante, y posteriormente él vio todo lo que aconteció en Egipto, porque finalmente, ¿qué era lo que el Señor quería? Era endurecer el corazón de Faraón para que la gloria de Dios fuera manifestada ante el pueblo de Israel, que había estado 400 años en el desierto expuesto a la idolatría. Entonces Dios necesitaba que hubiera como oposición, ¿no es cierto?, para que la gloria de Dios efectivamente se manifestara delante de un pueblo que no lo había conocido, que no le conocía. Pero si hubiera sido así tan fácil, ellos habrían considerado a Dios uno más
así como los dioses de Egipto. Entonces, efectivamente Dios, al endurecer el corazón de Faraón, tenía un propósito de mostrarse ante su pueblo, pero también ejercer juicio sobre Egipto. Pero eso Moisés lo fue entendiendo en la medida que fue avanzando en el tiempo. No lo supo inmediatamente. Dios no le reveló todo su plan de una sola vez. No le dijo, mira Moisés, vamos a hacer esto. Siéntate. Esto, te voy a decir esto, yo te voy a decir esto, otro, va a pasar esto, va a pasar esto, otro, van a venir 10 plagas, después... No. Él no tenía idea. Pero él dice que se comenzó a aferrar al Señor y a su fe para entender el plan que Dios tenía. Pero nosotros generalmente no lo hacemos tan bien como lo hizo Moisés. ¿Sí? A la primera dificultad nosotros nos damos por vencidos. ¿Sí? No podemos y no tenemos esa capacidad muchas veces de entender y decir, Señor, pero detrás de todo esto que está pasando, ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Verdad? Y no nos damos el tiempo para esperar las respuestas del Señor. ¿Y cuál es el problema en estas situaciones? Que quedamos muy indefensos y muy a la deriva. Ustedes saben que cuando hay estamos en África, por ejemplo, ¿no es cierto? Y vienen estos animales cazadores y ven a una manada, ¿sí? Ellos no llegan ni atacan y van y donde está toda la manada junta porque saben que no les va bien, ¿sí? Sino que ellos tienen pacientemente, esperan pacientemente, observan, vigilan, hasta que la manada empieza a caminar, y detrás se van quedando los más viejos y los enfermos, ¿sí? Los más débiles se van quedando atrás y los cazadores, los depredadores van esperando hasta que la manada ya se ha separado lo suficiente, donde no hay capacidad de protección y ellos atacan. Y ahí es donde se comen a los más débiles de la manada y la manada en general no tiene capacidad para defenderse. ¿Y qué pasa? Así mismo nos sucede a nosotros cuando perdemos la fe. Nos empezamos a alejar de la manada porque empezamos a ser débiles. ¿Y qué sucede? Somos presa fácil del enemigo. Somos presa fácil del diablo. Y el diablo empieza poco a poco, ¿no es cierto?, a engañarnos. ¿Qué dice Juan 8:44? Pero es necesario que se pare. Prueba ahí nomás. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿No es cierto? Dice que Satanás es padre de mentira, y su propósito específico es desanimarnos y torcer la verdad. O sea, es como que en el fondo está ahí esperando a avivar el fuego de nuestro desánimo, de nuestra confusión, de nuestra falta de confianza. Y 2 de Pedro 5:8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿No es cierto? Así mismo, o sea, es como el ejemplo de la manada. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Y mientras más débiles seamos, más fácil somos. Y ahí en ese momento empieza, cuando usted está ahí en el suelo, ¿no es cierto?, de su fe, cuando está experimentando los mayores dolores, las mayores preocupaciones, las mayores dudas respecto a su posición como hijo de Dios, es cuando le empieza a susurrar al oído y le dice, eso no te va a pasar. Dios la verdad es que no te quiere. Es que va a pasar lo peor, ¿sí? Esa persona no va a llegar, esa persona no se va a sanar, tú no vas a lograr nunca tu objetivo. O va a lugares más profundos porque conoce también nuestras debilidades. Entonces, lo que hace es distanciarnos cada vez más del Señor y ir potenciando esa brecha. Es como lo que pasó en el Edén. O sea, la estrategia del diablo no ha cambiado, sigue siendo la misma. Y nosotros seguimos siendo los mismos que la creen. Porque le dijo a Eva, ¿con que Dios te ha dicho? ¿Con que Dios te ha dicho? Y lo mismo le dice hoy día a usted, ¿con que Dios te ha dicho? Que te va a querer, que te va a proteger, que te va a cuidar, pero mira, en esta situación no te ayudó, en esta situación no estuvo, en esta situación no se compadeció de ti, ¿verdad? O sea, pone esas dudas en nuestro corazón para que nosotros creamos que estamos solos frente a lo que estamos viviendo,
para que creamos que el dolor y la confusión en nuestra vida implica que Dios me ha desechado, cuando no es así. Dios nunca me ha desechado, ¿verdad? Y tenemos que ser tener mucho cuidado, porque Dios no nos ha escogido para sentirnos, Dios no nos escogió para decir, yo voy a hacer sufrir a esta niña, yo la voy a hacer sufrir. O sea, es mi deseo que sufra para que aprenda. Sí, que sufra la malvada. No es eso, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos entender que necesitamos aprender a desconfiar de nuestras propias habilidades para resolver los problemas, ¿sí? Debemos aprender a desconfiar más de nosotros mismos que de Dios. ¿Qué dice Proverbios 3:5? Fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y 1 Corintios 13:12. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. ¿No es cierto? Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. ¿No es cierto? O sea, hoy día vemos las cosas parcialmente, en muchos aspectos de nuestra vida. Y va a llegar un momento en que Dios las puede revelar por completo, pero puede haber situaciones que Dios nunca las va a revelar. Hay cosas que a lo mejor yo nunca voy a tener una respuesta. Y lo único que voy a tener que entender es que Dios tiene el control. ¿Sí? Lo entienda o no lo entienda, me duela o no me duela, pero yo debo aprender a entender que Dios sí tiene el control de todas las cosas. Y que no necesariamente yo tengo que saberlo todo. ¿Sí? La Biblia no nos dice que no tratemos de entender, porque nuestra mente siempre va a tratar de entender las situaciones. Siempre vamos a tratar de darle una respuesta lógica, ¿verdad? Pero sí, la Biblia nos insta a no tratar nosotros de encontrarle la lógica, ¿sí? Tratar de como que las piezas encajen, ¿verdad? Tratar de nosotros darle un sentido a lo que está sucediendo. Porque muchas veces el apoyarse en nuestra propia prudencia puede hacernos tomar decisiones o nos puede llevar a suponer ciertas situaciones de manera equivocada. ¿Sí? No te apoyes en tu propia prudencia, o sea, no apoyarse en uno mismo, porque uno siempre se puede equivocar. Y muchas veces cuando no escuchamos, como le decía al principio, esa respuesta que Dios, o que queremos que Dios nos dé, nuestra fe la tiramos por la borda. Y a veces tratamos de presionar al Señor para que Dios me diga lo que yo quiero escuchar. Señor, si tú no me dices eso, entonces yo no voy a leer más la Biblia. Si tú no me das esta respuesta, no pienso ir más a las reuniones. Si tú no me haces esto, entonces no ayuno. Entonces empezamos como a jugar a acondicionar a Dios. Empezamos a condicionarlo respecto de nuestra fe. Y la verdad es que eso es muy complicado, porque la verdad es que la Biblia nunca nos ha hablado de que Dios está para darnos todo lo que yo quiero, ni para hacerme feliz en todo lo que yo estoy esperando. Muy por el contrario. La Biblia nos habla de vidas y de hombres y mujeres que la pasaron mal. De hecho, nosotros estamos aquí por la fe inquebrantable de muchos y porque, como decía la Caro, muchos estuvieron dispuestos a poner su cabeza. Sí. Hoy día yo estoy aquí porque un Pablo un día se decidió morir, porque un Esteban decidió morir apedreado, ¿sí? Porque los apóstoles decidieron morir, cada uno de manera trágica. Usted es consecuencia y usted es resultado de la muerte de muchos mártires. ¿Sí? Y yo les voy a decir que las condiciones en las cuales vivían los antiguos o los hombres de la primera iglesia eran muy por debajo de las condiciones que vivimos todos nosotros. Entonces nosotros nos hemos acostumbrado a vivir una vida muy burguesa, y hemos aprendido a vivir conforme a lo que el mundo me dice. Entonces yo también creo que Dios es como el genio de la lámpara. Entonces yo lo froto y me tiene que dar todo lo que yo quiero,
porque hoy día la vida consiste en ser feliz. Pero la Biblia en ninguna parte dice eso. En ninguna parte de la Biblia le dice usted va a ser feliz cuando sí. O sea, claro, mi gozo es el gozo de la salvación en el Señor, ¿verdad? Pero vemos ejemplos claros, por ejemplo, un José. ¿Sí? A veces vemos las historias de la Biblia muy románticamente, como, oye, a José lo vendieron los hermanos y lo tiramos a la talla, y no sé, pues, y la esposa de Potifar lo metió a la cárcel y estuvo en la cárcel harto tiempo. ¡Uy, qué lindo! Pero la verdad es que era trágico. O sea, es trágico que tu familia te odie. Es trágico que tu familia te odie. Es trágico que tu familia te quiera matar. ¿Sí? Es trágico que tu familia te termine vendiendo. Es trágico que a ti te acusen de querer violar a una mujer cuando no lo quisiste hacer. Es trágico estar encerrado en una mazmorra por no haber hecho nada. Pero yo nunca he visto a José reclamarle al Señor. Porque si hubiese sido así, Dios lo habría puesto en la Biblia. Yo no vi a José así. Le pregunto, ¿usted alguna vez lo han querido matar? ¿O usted alguna vez ha estado en la prisión? ¿A usted lo han acusado de alguna cosa que lo hayan tenido que tomar preso? ¿Usted ha pasado hambre alguna vez? A lo mejor algunos sí. Muchos pueden haber dicho, sí, yo he pasado esto. Y no es fácil. ¿Sí? ¿Usted lo metió alguna vez en un hoyo porque su familia no lo quiso? Otros ejemplos. Elías. Elías, Dios le dijo, cuando lo estaban persiguiendo, le dijo, ándate al arroyo de Querit y quédate ahí hasta que yo te diga que te muevas. No sé, al poco tiempo el arroyo se secó. Señor, ¿para qué me trajiste a los arroyos aquí para que viviera si el arroyo se secó? Juan el Bautista era el hombre, pero así, un hombre tocado por el Señor, que lo decapitaron porque él le habló a la mujer de Herodes. ¿Era justo o injusto? ¿Sí? Esteban lo apiedraron porque proclamaba al Señor. ¿Sí? ¿Y usted cree que él se arrugó cuando lo estaban apiedrando? Y nosotros cuando vamos a compartir a Cristo, la persona me dice, oye, no quiero, y uno termina pero estresado. ¿No es cierto? Pablo también lo decapitaron. Y ahí yo tomo lo que la Caro dijo. Yo tampoco sé si estaría dispuesta a poner mi cabeza. ¿Usted estaría dispuesto a poner la cabeza? ¿Qué dice Hebreos 11, del 35 al 39? Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados, a sus espaldas fueron lacerados con látigos, otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron con la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con piel de oveja y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas y se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Imagínense. O sea, este último versículo dice, proveyendo Dios alguna mejor... No, perdón, el 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hebreos 11 nos habla justamente de eso, de el corredor de los héroes de la fe, ¿sí? La galería de la fe. Y nos habla de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a darlo todo por el Señor. Pero dice el último versículo que ellos creyeron por fe. Ellos creyeron no recibiendo a lo mejor lo que habían esperado recibir. Abraham nunca vio la nación que se constituyó.
¿sí? Y mucha gente, o sea, ni Isaac, ni Jacob, Moisés tampoco vio muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, todos los que aparecen acá, dice que ellos no por la fe alcanzaron buen testimonio, pero no recibieron lo prometido, ¿sí? No recibieron ninguna explicación. Ellos decidieron creer. Ellos decidieron creer. O sea, lo único a lo cual ellos se podían aferrar era la fe que ellos tenían. Fue lo único que los sostuvo. Pero muchas veces nosotros nos encontramos ante el Señor y decirle, Señor, mira, si tú hoy día haces esto, entonces yo voy a hacer esto otro. Señor, muéstrame primero qué es lo que tú quieres hacer y después yo veo si obedezco. Señor, haz esto y yo hago esto otro. Pero muy pocas veces decimos, Señor, yo voy contigo independiente de las circunstancias. O sea, yo te creo y te creo por quién eres tú. Y a veces le creemos más al hombre y a la palabra del hombre que a lo que dice Dios. ¿Verdad? Entonces, tenemos que entender que mientras estemos en este mundo, a lo mejor nunca vamos a entender el propósito del sufrimiento. A lo mejor nunca lo vamos a entender. Pero muchas veces el sufrimiento es necesario en nuestras vidas. Porque así como decía Rigo en su testimonio, hay situaciones en la vida que nos permiten madurar y crecer. ¿Sí? Hay un ejemplo muy claro que yo a veces se los doy cuando conversamos, y es el hecho de que ustedes saben qué consiste la lepra. Bueno, la lepra ya está erradicada, ¿verdad? Pero la lepra, ¿ustedes saben de qué se trata la lepra? Se pudre la piel. Sí, pero ¿por qué motivo? Lo que pasa es que la enfermedad de la lepra, la bacteria de la lepra, lo que hace es afectar las terminales nerviosas del cuerpo. Afecta a todas las terminales nerviosas. Entonces, como afecta a las terminales nerviosas, la gente no siente dolor. Entonces, como tú no sientes dolor, se te puede caer un fierro en la pierna y a ti te puede cortar la pierna y tú no te vas a enterar. O sea, la lepra en el fondo es te quita la sensibilidad frente al dolor. ¿Sí? Te ataca las terminales nerviosas del dolor. Tú no sientes dolor. Entonces te puede caer el agua hirviendo encima y a ti no te va a pasar nada, no vas a sentir dolor. Y se te va a caer la piel. Lo que pasa es que son dos cosas distintas, pero en el fondo aquí apunto, que tú podés meter la mano al agua hirviendo y tú vas a decir, uy, no voy a sentir, pero se te está desarmando la piel, ¿verdad? Entonces a veces nosotros queremos que nuestra vida sea una vida con lepra. Le decimos, Señor, yo no quiero sentir dolor, pero es peligroso porque resulta que la lepra, al no sentir el dolor, yo puedo meter la mano al agua hirviendo, se me puede caer un mueble encima y yo nunca me voy a enterar, no me va a doler, entonces no voy a tener ninguna capacidad como para salir, para poder ponerle atajo, porque cuando yo meto el dedo al agua caliente y me quema, yo la saco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros a veces esperamos de nuestra vida, que no tenga dolor. Pero sé que el dolor es una advertencia. ¿Sí? C.S. Lewis decía que el dolor era el megáfono de Dios para advertirnos a nosotros de que algo estaba pasando. ¿Sí? De que algo está pasando en nuestra vida o en el contexto. Entonces, cuando nosotros le negamos al Señor que nos deje sufrir o pasar algún dolor, le estamos diciendo, Señor, yo quiero ser despedazada. ¿Sí? Entonces, entendamos que a veces las situaciones dolorosas en nuestras vidas nos están advirtiendo que algo está pasando y que necesitamos ponerle atención. Necesitamos ponerle atención. ¿Sí? Así que a nadie le gusta vivir eso, obviamente, pero es necesario. ¿Sí? Porque es la forma en que Dios nos advierte que algo está pasando y que necesitamos atenderlo. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vamos a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo usted va a tener aflicción. ¿Sí? Hoy día, mientras vivamos en este mundo caído y pecaminoso, usted va a tener aflicción. ¿Sí? Pero el Señor venció y hay una esperanza futura a la cual nosotros estamos esperando. Nuestra consumación no está aquí. Nuestra esperanza está puesta en la eternidad. Si usted está esperando pasarlo bien aquí,
preocúpese. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que uno no esté bien, si tampoco es que uno vaya a rasgar vestiduras, ¿no es cierto? No se trata de eso. No se trata de eso. O sea, Dios tampoco quiere hacernos pasar, sino que entendamos que cuando pasamos situaciones complejas, no es el fin, eso es transitorio, es temporal. Y está formando algo en usted que de otra manera no podría ser formado, ¿verdad? A eso quiero ir. Y dice 1 Pedro 4, del 12 al 13, amados, Pedro nos habla con mucho cariño, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, lo que usted está viviendo le pasa también a muchos cristianos en el mundo, no es el único. ¿Verdad? Y hay cristianos que lo están pasando peor, mucho peor, ¿verdad? Pero gocémonos porque estamos padeciendo lo que Cristo también padeció, ¿sí? O sea, si nosotros lo estamos pasando mal aquí es porque no somos de este mundo, porque estamos esperando una gloria que es eterna. Entonces, tenemos que lograr entender que nunca vamos a navegar sobre aguas eternamente calmas, ni tampoco vamos a tener la respuesta a todas nuestras preguntas, ¿verdad? Pero sí debo reconocer que Dios tiene el control. ¿Sí? Hay muchas preguntas que hoy día yo me estoy haciendo. Cuando yo estaba haciendo este tema, digo, Señor, yo muchas veces me he hecho estas preguntas que yo les he hecho. Yo muchas veces me he hecho esas preguntas. Hay cosas que yo no he podido entender y que todavía no entiendo. Y a veces prefiero ni preguntar porque no sé si el Señor me quiere responder. Yo así, a confesar, yo todavía no entiendo por qué mi mamá se murió, por ejemplo. No lo entiendo y a lo mejor nunca lo voy a entender. ¿Sí? Pero decidí confiar. Porque o confío o me amargo. ¿Sí? Y la línea es demasiado delgada. Entonces, a veces el Señor escoge explicarnos lo que ha hecho en nuestras vidas y a veces no. Pero su presencia no deja de ser real, ¿verdad? Entonces, cuando pensemos que Dios es poco justo, evaluemos, porque no hay hombre más justo que Dios. ¿Sí? O sea, muchas veces Dios nos deja con una sola frase, dice confía, confía, confía. Y para terminar les voy a dar 2 versículos, Romanos 8:27. Que dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, el Espíritu Santo intercede por nosotros, el Señor intercede por nosotros. ¿Sí? Saben, chiquillos, yo pienso que nosotros tenemos una gran carencia, y es algo por lo cual tenemos que orar, y es por el discernimiento espiritual. ¿Sí? Cuando nosotros logramos entender que hay un mundo espiritual que es real, ¿sí? y que se mueve y que actúa, nosotros a veces podemos entender muchas cosas de las que acontecen, pero a veces vivimos más en este mundo natural, ¿sí? Esperando respuestas naturales, y se nos olvida orar, y se nos olvida confiar. Y Filipenses 4, del 4 al 7 dice, regocijaos en el Señor siempre. O sea, nosotros necesitamos regocijarnos en el Señor siempre, ¿no es cierto? Dice que el Señor está cerca, que nuestra gentileza debe ser conocida por todos los hombres. Y el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, Señor, gracias por lo que estoy pasando. Gracias. No es fácil, pero lo que usted está pasando puede ser tan difícil para usted como puedo estar pasando yo otra cosa que para mí también es difícil. ¿Sí? Dice que, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es la paz de Dios la que nos hace descansar en medio de la tormenta.
¿sí? Cuando los discípulos estaban cruzando el mar de Galilea y venía la tormenta, el Señor dormía, ¿sí? Y los discípulos estaban desesperados, como diciéndole, Señor, tú no te preocupas de nosotros. Y así estamos nosotros. Pero cuando lo que hace Dios no tiene ningún sentido para nosotros, sí lo tiene para Él, ¿sí? Porque en algún momento veremos el fruto. Y si Dios nos lo permite, habremos madurado, habremos crecido, ¿sí? Una vida que ha sido tratada por el Señor no es la misma vida de una persona que nunca ha sido tratada, ¿sí? Es como la vida de una persona que le ha tocado difícil y ha tenido que salir adelante y ha sido formada con respecto a otra vida que no le ha pasado, no ha tenido ningún problema nunca y que cuando le viene una situación difícil no tiene idea cómo resolverla, ¿sí? Entonces nosotros estamos en la escuela del Señor, en esa escuela. Y dentro de ese contexto tenemos que aprender a darnos cuenta que estamos bajo sus ¿qué? Sus normas, ¿no es cierto? No bajo las nuestras. Porque nosotros somos los siervos del Señor, no el Señor, nuestro siervo, ¿sí? ¿Alguna sugerencia, algún comentario que quieran? No sé si pueden poner la última. Y para que usted se vaya preguntándose, ¿en qué área de su vida necesita dejar de exigir respuesta humana y comenzar a confiar plenamente en la soberanía de Dios? Eso para que usted se lo lleve, piense, medite, lo converse con la almohada, no. Lo pueda evaluar con el Señor, le ore al Señor y lo meditemos, ¿sí? Yo pienso que todos necesitamos hacer esta evaluación de nuestras propias vidas. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? Quiero compartir un versículo. Gálatas 2:20. La Caro quiere, para los que están en Zoom, la Carito quiere compartir Gálatas 2:20, lo va a leer ahora. Aquí está. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos los cristianos y todos los que hemos recibido a Cristo, tenemos que pasar por la cruz. Con Cristo pasamos por la cruz y resucitamos. Para resucitar tenemos que pasar por la cruz. Y la crucifixión la vamos a pasar todos los que queremos llegar a la resurrección. Y eso es algo que el Señor me ha venido revelando hace mucho tiempo, para entender situaciones que uno no entiende. La cruz en cada uno de nosotros es diferente, pero la tenemos que amar. Por eso que siempre hablan del escándalo de la cruz. Si no, vamos a ser como los que estuvieron, ¿cierto?, los hebreos que estaban apegados a la ley, y ellos no entendían el escándalo de la cruz, no entendían que Cristo, que el Hijo de Dios, muriera en una cruz, porque ellos querían un rey en opulencia, que llegara a gobernar con toda la pompa y el boato de los reyes del mundo. Cristo, por amor, murió por todos nosotros, y nosotros, por amor a Cristo, también debemos pasar por esa cruz. Entonces, no nos debemos asustar, porque el Señor dice, en el amor no hay temor, el perfecto amor echa fuera el temor. Y por lo tanto, siempre Él nos va a dar las fortalezas y las capacidades para sobrepasar cualquier desierto, cualquier prueba, porque Él nos va a sostener. Y entender la cruz, realmente, yo creo que es la base de nuestra fe. Eso. Súper. Gracias, Caro. Bueno, oremos.